Amados, qué bueno estar de vuelta. Hoy día vamos a ver nada más que 2 versículos de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, los últimos 2 versículos del primer capítulo. Y estamos yendo así, bien despacio, porque en esos 2 versículos está un tema que es bien importante para la convivencia en las iglesias. Y justo hoy día, miércoles, es un día especial en la historia de las iglesias de la casa del Señor. Porque hoy día empieza una nueva obra aquí en Chile, en la ciudad costera de Maitencillo, con el pastor Claudio, pastor de la iglesia de la dehesa, que están empezando una obra ahí. Gracias, Señor, y que sea un tiempo de gran bendición para aquellos que están comenzando en esta preciosa ciudad de Maitencillo. También en este mismo día, miércoles, Andrés y Daniela, los pastores de la iglesia de Segovia, en España, están empezando otra obra en la ciudad de Valladolid. Y allí en esa ciudad hay jóvenes de la iglesia de Segovia que son estudiantes en la universidad. Y con ellos estamos empezando una obra. Gracias, Señor, algo precioso, y les deseo lo mejor a Andrés, Daniela y al pastor Claudio aquí en Chile. Gracias, Señor, porque la obra avanza, aunque estemos en tiempo de pandemia y con todas las limitaciones que eso ha tenido. Notablemente el Señor nos lleva a ampliar la tienda, a mover las estacas y a empezar nuevas obras. Y vienen otras también. Gracias, Señor. Entonces, este pasaje que vamos a tratar hoy día en este curso de epístolas pastorales es bien contingente a la vida en las congregaciones, para que sea de sanas relaciones. Oremos y le entregamos esto al Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu único Hijo, por medio de quien tenemos salvación y acceso al trono de gracia. Bendecimos tu nombre y damos gracias al Espíritu Santo por la palabra de Dios, y que nos permite conocer el testimonio de Jesucristo. Y el plan de Dios, en el cual tenemos parte en su iglesia. Gracias, Señor. Amén.
Leamos entonces, donde quedamos la semana pasada, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, su discípulo, su hijo espiritual. Y los últimos versículos del capítulo 1. Parto leyendo desde el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y la buena conciencia. La conciencia es como una brújula, un compás moral que debe mantenerse limpia y que nos permite reaccionar a la convicción del Espíritu Santo en el camino de santificación para asemejarnos a Cristo y para servirlo. Cuando alguien se embarca en rechazar la convicción de pecado del Espíritu Santo, puede llegar a tener una conciencia sucia y finalmente una conciencia cauterizada que ya no responde, no reacciona al Espíritu Santo, como advierte el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:2. Por desecharla, la buena conciencia, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Una analogía dramática, un naufragio. Uno se imagina un barco yéndose a pique, olas que lo azotan y alguien que cae del barco y se pierde. Naufragar en cuanto a la fe. Puesto que lo más básico para tener una relación con Dios y también con los hermanos y las hermanas en la congregación es la fe. Cuando es desechada, uno de hecho está rechazando la relación con Dios y también la relación con su iglesia. Cuando alguien desecha la buena conciencia, fácilmente va a caer en cosas perniciosas, como la blasfemia, que en realidad significa hablar mal de alguien o de algo, y que se manifiesta generalmente en menoscabar o atribuir mal a Dios, a hablar mal de la iglesia o de sus miembros. Frases clásicas que se escuchan de personas así son para justificar su blasfemia. Cosas como las que uno escucha. Es que aquí no hay amor. Otras veces uno escucha, estuve enfermo o sin venir y nadie me llamó.
gente que se queja, que critica negativamente a Dios, a la iglesia o a algún hermano o hermana de la congregación. El apóstol Pablo, aquí en Primera de Timoteo, al final del capítulo 1, destaca a dos personas por nombre: Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La gran mayoría de los comentaristas y eruditos explican que esta autoridad apostólica a la cual está mencionando Pablo significa, de hecho, expulsión de la congregación, y lo unen a lo que el mismo apóstol Pablo expresa en el capítulo 5 de su primera epístola a los Corintios, que precisamente escribió en la ciudad de Éfeso, donde está pastoreando su discípulo Timoteo. Y en esta porción de la Escritura, en la primera epístola a los Corintios capítulo 5, también habla de sacar a alguno de la congregación en disciplina hasta que haya genuino arrepentimiento y restauración. Entonces, además de la blasfemia, o sea, hablar mal de Dios o de la iglesia o de algún hermano, hay varios otros pecados que pueden llevar a alguien a ser expulsado de la iglesia. Leemos la lista que el apóstol Pablo da en 1 Corintios 5, del versículo 9 hasta el 13. Escribe esto el apóstol: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente. Ahí están los blasfemos Himeneo y Alejandro de Éfeso. Que sea borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso entre vosotros. Entonces, a Timoteo le queda claro que Himeneo y Alejandro son expulsados de la iglesia de Éfeso por blasfemar. Generalmente, en la historia del cristianismo y hasta el tiempo actual, se ha reconocido como una responsabilidad pastoral
poner a personas así en disciplina. Siendo expulsados de la congregación hasta que haya fruto de arrepentimiento y restauración. Y esas personas que son expulsadas así, solamente se les permite tener contacto con el pastor, o en algunos casos con algún anciano designado por el pastor. Respecto a esto, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 5, versículos 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta es una seria responsabilidad pastoral. Por una parte, para que la persona a la que se está poniendo en disciplina tenga la opción a ser tratado y a ser restaurado. Y por otra parte, la responsabilidad pastoral de proteger al rebaño, proteger a la iglesia, que si no es asumida y ejecutada, puede producir lo que advierte el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, versículo 6. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Esta clase de disciplina es totalmente necesaria para que los miembros de la congregación eviten naufragar en la fe y una buena conciencia, como lo hicieron Himeneo y Alejandro en la iglesia de Éfeso, y que les significó que el apóstol los pusiera fuera de la iglesia, quedando así a merced de Satanás. Entonces, ¿cómo puede proceder alguien de la congregación que escucha a otro blasfemar? Esto es, ya sea porque habla mal de Dios, habla mal de la iglesia o habla mal de algún otro hermano. Cada miembro fiel de la iglesia, antes aún de poder informar al pastor o algún anciano o diácono del equipo pastoral, debe responsablemente ante Dios actuar conforme a lo que enseña la palabra de Dios para casos de blasfemia, fornicación, avaricia, idolatría, borracheras, hurtos, robos o algo semejante. Y enfrentar al que se dice hermano o hermana con la palabra. Como por ejemplo nos enseña Jesucristo en Mateo 18, y podemos leer del versículo 15 al 17. Mateo 18, versículos 15 al 17.
son palabras de Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, fuera de la congregación. Asimismo, a los miembros de la iglesia les compete enfrentar a algún otro que, llamándose hermano o hermana, sean transgresores conforme a la palabra de Dios, tal como enseñó Jesús y también por lo escrito por el apóstol Pablo en Gálatas 6:1, que dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cada miembro de la congregación es responsable frente a Dios de enfrentar el pecado, no solo el propio, sino que también con los hermanos en la iglesia, siguiendo el procedimiento que indica Jesús y el apóstol Pablo. Entendiendo, eso sí, que es parte de la autoridad apostólica entregar a alguien a Satanás, esto es, expulsarlo de la iglesia, ponerlo fuera hasta que se arrepienta y dé fruto de arrepentimiento y restauración, donde a quien y cuando el pastor de la iglesia considere necesario, qué hacer con esa persona, por cuánto tiempo. Ahora, todo esto en el contexto de lo que enseña el apóstol Pablo de personas en una congregación que están con esa clase de pecado. Otra cosa distinta y mucho más grave es que alguien cause divisiones en una iglesia. La palabra de Dios, como hemos enseñado anteriormente, guarda algunas de las advertencias más serias de condenación para esas personas que están, de hecho, tratando de destruir la obra de Dios, su iglesia.
y con los que a veces los pastores no tienen más alternativa que dejar fuera permanentemente. Porque los tales, como dice la palabra, se han pervertido por su propio juicio. Todo esto que estamos hablando es para que exista, por una parte, sana convivencia en la fe, en el amor de Jesucristo, en las congregaciones. Y por otra parte, para que los miembros de la Iglesia puedan realizar el ministerio al que Dios los ha llamado en paz, con efectividad, y también porque los pastores entendemos que si no se enfrenta el pecado en las congregaciones, no solamente el pastor se haría partícipe implícitamente de aquello, sino que no estaría ejerciendo el rol pastoral conforme a la palabra de Dios, porque al evitar enfrentar el pecado y a aquel que lo está cometiendo, estaría abriendo una puerta para que espíritus del reino de las tinieblas penetraran en una congregación y perturbaran todo, o pervirtieran todo, o, como tristemente a veces vemos nosotros en la historia del cristianismo, y también lo vemos en los años que llevamos en el ministerio, que Satanás, cuando se le ha dado una puerta de entrada en una congregación por no enfrentar el pecado, es capaz de destruir una iglesia. Entonces, este tema que está tratando el apóstol Pablo es de suma importancia, no solo para Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso en el siglo I, sino como lo es para cualquier pastor en el tiempo actual, en que muchos de nosotros vemos con tristeza, con indignación, cómo en distintas naciones se está permitiendo que los valores del mundo, la cultura del mundo, contraria a Jesucristo, contraria a la palabra de Dios, penetre en las iglesias, acomodando aquí y allá a distintos pecados, o de hecho ni siquiera enfrentando el pecado, y llevando a mucha gente a que actúen como este Himeneo y Alejandro de la iglesia de Éfeso del siglo I, que naufragaron en cuanto a la fe y a la buena conciencia.
nosotros, en la casa del Señor, los pastores de distintas congregaciones, estamos atentos a que Satanás no tenga ni un resquicio de entrada en las congregaciones. Estamos atentos a enfrentar el pecado. E instamos a los miembros de las congregaciones que tengan celo por Jesucristo, celo por la palabra de Dios, celo por la obra del Espíritu Santo en estos tiempos, que es una obra de santificación. Así, atentos, todos, permanezcamos creciendo en la fe, teniendo una buena, una limpia conciencia frente a Dios y dando fruto frente a los hombres. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana y empezamos también de a poquito con los temas del capítulo 2. Que el Señor los bendiga. Amados, amén. Amén.